Hoy iniciamos una nueva serie, pero no es cualquier serie. Hoy iniciamos la serie Cambie su Mundo, que es el título del último libro de John Maxwell. Cambie su Mundo es su libro que no solo presenta el concepto de transformación, sino también te da un mapa a seguir para tener transformación personal y producir transformación en el mundo que te rodea. En esta serie habrá tanto valor agregado que no te vas a querer perder de ninguno de los episodios. Amigos, yo soy Alejandro Mendoza y te doy la bienvenida al podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Y hoy, Juan, estamos en el episodio, no solamente arrancando una nueva serie, sino el episodio número 100. ¡Ah, es cierto! A ver, cuete. Así es. 100 episodios de Y podcast. nos deben de tener unos tacos. Oye, aquí, sí, aquí seguramente el equipo de producción tiene fiesta. Y está en vacío aquí la mesa. Juan, iniciamos esta nueva serie basada, como decías ahora mismo en el teaser, en este último y más reciente libro de John Maxwell que está aquí en nuestras manos, ya disponible en español. Cambie y su ahí mundo. lo estás viendo en esa pantalla. Cambie su mundo. Sí, estoy tan emocionado. Hola a todos, qué gusto estar con ustedes. Y hoy es un buen día, un buen día. Para mí, siento que estar juntos con la familia del podcast, porque yo siento que somos una familia, va a ser un excelente día. Y estamos al comienzo de esta serie que yo creo que va a durar en nuestras vidas por muchos y muchos años. Así es. Juan, desde hace varios meses estábamos anticipando ese momento porque el año pasado nos decías que andabas, de hecho, como parte del equipo de Maxwell que estuvo escribiendo, revisando el contenido del libro, así que lo estábamos anticipando y finalmente aquí ya lo tenemos. Tenemos aquí en nuestra mano el libro Cambie su Mundo y es por eso que estamos tan Sí. emocionados con esta serie. Y no solamente tenemos el libro, ahí tú tienes ahí tu Merchandise. merchandise. Aquí yo tengo el mío también, Cambia su Mundo. Pero Ale, sí, el libro salió el 26 de enero y a mí me da un poco de orgullo poder decir que ahora tenemos un acuerdo en que todos los libros de John que salen en inglés tienen que salir en español el mismo día del lanzamiento. Así Yeah. que logramos unos pasos ahí. Así Y lo es. maravilloso de este libro, Ale, es que el libro es solamente el comienzo. Es el comienzo. ¿Por qué? Porque detrás del libro, nosotros, y mira, yo digo nosotros, la fundación de John Maxwell, hemos dedicado un montón de recursos humanos, recursos financieros, meses. Estoy hablando de más de 6 meses de estar trabajando para construir una plataforma Sí. que, en donde una persona puede comenzar a caminar un proceso muy práctico para poder transformarse a sí mismo y también comenzar a ver transformación en el mundo que le rodea. Entonces, cuando decimos cambie su mundo, estamos hablando de un libro y este libro altamente lo recomiendo y vamos a estar haciendo algunas cosas divertidas con el libro. Vamos a regalar algunos libros. Excelente. Y Yo te preguntaba, Juan, acerca del coautor, quien acompañó a John en esta ocasión en este libro. Háblanos un poco de él. Sí, John y Rob Hoskins, él es el coautor, es el presidente de One Hope. One Hope es una organización que hoy día han entregado en las manos de los, decimos estudiantes, o sea, de jóvenes, 1.7 mil millones de copias de liderazgo en sus manos. Principios espectaculares que producen cambios reales en sus vidas. Y Rob es el presidente de esa organización que se llama One Hope. Es un amigo y es una persona que agrega mucho valor.
Y la razón que John lo escribió con Rob es porque tenemos años practicando y aprendiendo de esa palabra que decimos transformación. Sí. Practicándolo en nuestras vidas personales, pero también en otros países. Actualmente yo lidero lo que es la iniciativa de transformación para la organización de John Maxwell. Comenzamos en Guatemala, después en Paraguay, después Costa Rica. Este año estamos, bueno, ya tenemos un año y obviamente por la locura del año pasado tenemos un año ya lanzando en Nueva Guinea. Estamos haciendo el proceso también en Ruanda. Entonces, hemos aprendido algunas cosas a través de los años. Y obviamente entre John y entre Rob hay más de 80 años de experiencia, Wow. de liderazgo, y esos principios realmente los han plasmado en una forma súper sencilla, con muchas historias de los países que acabo de mencionar, de vidas transformadas, de comunidades transformadas y de países que están siendo transformados. Wow, increíble. Ok, déjenme entonces hacerles una advertencia a ustedes que nos están escuchando o viendo a través del canal de YouTube. Y es la siguiente. Esta serie, esta que hemos llamado como el libro Cambie su Mundo, puede ser seguramente de las cosas más desafiantes que escuches este año. Y eso es así, ¿por qué? Porque realmente tiene el potencial de dejarte inconforme, y en algún sentido para eso existe el liderazgo y por eso existen los líderes. Exactamente. Porque las cosas no pueden, no deben seguir como están, y entonces eso genera incomodidad y un líder mueve y hace que las cosas sucedan para cambiar. Entonces, inconformidad, eso es lo que queremos sembrarte. No puedes permitir que las cosas en ti y a tu alrededor sigan iguales. Pero vamos a entrarle sin miedo, porque no es psicología del terror, ¿verdad? Vamos a entrarle hombre, con ánimo, vamos. con ánimo. Suscríbete, por cierto, si no lo has hecho, a nuestro podcast, y descarga la hoja de discusión, no solo de este episodio, sino de cada uno de los que hemos hecho en el pasado. Eso lo puedes hacer visitando esta página web, www.podcastdeliderazgodejohnmaxwell.com. Y también puedes vernos aquí cada vez que transmitimos, grabamos episodios a través del canal de YouTube de Juan Beriken, así lo encuentras en YouTube. Ok, Juan, le entramos. Dale, Ale. Muy bien. Mahatma Gandhi decía, hablando de cambio, ¿verdad? Que para que las cosas cambien, yo debo cambiar primero. Y eso ya como que aterriza la cosa hacia donde vamos. Yo, el cambio, y desde hace varios años con las iniciativas de transformación, lo hemos dicho muchas veces. La transformación comienza conmigo. Así es, tenemos una frase que hemos usado desde el principio: la transformación comienza en mí. Así es. Así es, entonces hablemos de cambio, precisamente de transformación, de cambio. Y vamos a hablar de 4 momentos del cambio que están aquí en este libro. De hecho, está al inicio del libro. Y en primer lugar, el doctor Maxwell dice, junto a Rob, las personas cambian cuando el sufrimiento los obliga a hacerlo. Así es. Y yo sé que eso no es muy difícil entenderlo, y tú has visto mucha gente que, voy a decirlo así, que una vez y solo una vez que tocan fondo en sus vidas, en algún área de sus vidas o en toda su vida, entonces dicen, no, ya no puedo seguir igual. Reaccionan a decir, ok, algo tiene que pasar, Mi esposa algo me tiene dejó, que cambiar. me diagnosticaron cáncer, entonces cambio porque experimenté dolor y sufrimiento. Sí, el sufrimiento. El impulso más básico para el cambio es el dolor. Si lo pensamos simplemente en nuestro cuerpo, si algo nos duele, inmediatamente ajustamos. Si yo estoy sentado aquí y me duele una pierna, pues yo me voy para la otra pierna. Porque así es. Obviamente escalamos eso. Entre más fuerte que sea el sufrimiento, más cambiamos, ¿no? El impulso sucede en nuestras vidas. De la misma forma, cuando dolemos lo suficiente, somos impulsados a, me gusta decirlo así, a cobrar valentía para enfrentar lo actual. O sea, estamos sufriendo por algo. Pensamos en una persona que
que comienza su vida tomando alcohol y toma más y más y más y se vuelve alcohólico y por eso comienza a arruinar vidas que están, su propia vida Mm. y las vidas de las personas. Y llega un momento, a lo mejor enfrentamientos, a lo mejor lo que sea, pero comienza a ver el sufrimiento en las vidas de otras personas. Llega un momento y dice, ya basta. Ya. No sé, me voy a meter ya a lo que es Alcohólicos Anónimos y voy a hacer algo. El cambio fue el resultado del sufrimiento, ya de ver los resultados de sentir algo. Mm. Una persona, por ejemplo, que vive, que nació en una familia de generaciones de escasez, generaciones de pobreza. Y por esa pobreza, pues vive ciertas circunstancias y las circunstancias crea sufrimiento. Llega un momento en cuando una persona por ese sufrimiento dice, ya basta, Mm. conmigo eso va a cambiar. Entonces la persona agarra y comienza a hacer cambios. Dice, yo seré la primera persona que se gradúa de la universidad, de mi familia, o lo que sea. O sea, el cambio resultado del sufrimiento. Un padre ausente que ve a su hijo comenzar a tener ciertos comportamientos, o sea, él está dedicado a su trabajo, se levanta a las 6 de la mañana cada mañana, va a su trabajo, regresa a 6, 7, 8 de la noche, está pasando muy poco tiempo con su hijo, etcétera, etcétera. Comienza a ver comportamientos y su corazón comienza a dolerse. De Como acuerdo. que, y el dolor de su corazón, si es suficientemente intenso, tiene el poder de llevar a ese hombre a renunciar su trabajo, su profesión. He conocido varias personas que tienen esa historia a decir, no, no, no más, no más. Yo no puedo soportar más el dolor que siento viendo a mi hijo comenzar a tomar decisiones tales. Yo necesito cambiarme de trabajo, tener más tiempo y dedicar tiempo. Es así, Ale, el sufrimiento interno, nosotros estamos diciendo dolor, impulsa a personas a decir, ok, esto cambia. Yo me acuerdo en mi vida, y muchos de nuestros oyentes han escuchado partes de la historia de Carla y de mí con Timmy y nuestra familia. Ujú. Cuando nuestro hijo se enfermó y como resultado fue dejado así en un estado no bueno, discapacitado 100%, sin esperanza de nunca tener una vida normal, ciego, con muchos daños en su cerebro y pues muchas cosas que nos dijeron ese momento. Y una de las cosas era que el porcentaje de divorcio en una familia así era más del 93%. Y posibilidades muy altas de tener problemas psicológicos con los otros hijos y todo. Y Ale, dicho y hecho, Carla y yo comenzamos a vivir una experiencia. Timmy requería trabajo 24/7 y el cansancio físico y la distracción de nuestras vidas enfocado en él y pa. Y un año, 2 años después nos encontramos en una encrucijada, los dos, tanto mi esposa Carla y yo, sintiendo un dolor, sufriendo un montón en nuestra relación, en nuestro matrimonio y rumbo a desastre. Y yo me acuerdo un día, y no voy a entrar en toda la historia, lo hago en otros tiempos, pero me acuerdo del día que por el dolor de mi corazón yo salí y regresé. Salí, tomé ciertas decisiones importantes y regresé. Y cuando yo regresé, le miré los ojos de mi esposa y dijo, esto no va a seguir igual, va a haber cambio, la palabra clave, ¿no? Sí. Así, cambie tu mundo. Va a haber cambio y ese cambio va a comenzar adentro de mí. Yo he experimentado lo que es este primer principio. Suficiente sufrimiento nos llevó a un cambio, a Así decir, es. esto tiene que cambiar.
Muy bien, Juan. Lo segundo que plantea John en el libro es las personas cambian cuando, no solamente cuando sufren suficiente, sino cuando ven lo suficiente como para sentirse inspiradas. Es mejor el número 2. Claro, exactamente. Uno es tener que sufrir. Y yo creo que todos en algún momento sufrimos y sentimos dolor que nos inspira por lo menos a querer cambiar. Pero el número 2 es mejor. ¿Por qué? Porque vemos a otras personas viviendo algo que no estamos viviendo. Eso básicamente es la explicación de número 2. Personas cambian cuando ven lo suficiente como para sentirse inspiradas. Una de las grandes claves para avanzar en la vida es estar alrededor de personas que tienen lo que tú no tienes. De acuerdo. Así de fácil. Tú no eres una persona paciente y estás con una persona súper paciente. Y tú dices, es posible vivir así. Tú no tienes mucho dominio propio y estás alrededor de una persona súper disciplinada, de dominio propio. O tú no tienes mucha alegría en tu vida y dices, no, 2020 fue fatal y eso no sirve y que esto y me tiene enojado y no has hallado alegría y estás alrededor de una persona que sonríe, que está feliz y todo. O de paz, o de bienes. Tú estás viviendo en una vida de escasez y ves una persona que está viviendo diferente y te das cuenta. Y no estoy hablando de que, no, pues viene de una familia. No, estoy hablando de una persona que tiene algo que tú no tienes, que tiene un conocimiento que tú no tienes y como resultado está viviendo algo que tú no tienes. Buenas relaciones. A lo mejor tú vas cada día a tu trabajo y ves una mujer súper feliz y te cuenta de lo que está viviendo con su pareja, con su esposo, en casa y todo, pero tú llegas cada mañana después de haberte peleado o tenido un pleito con tu marido y todo, y ves, y ese ver a otra persona vivir algo diferente y dices, no, te inspira. Claro, a decir, claro. Yo puedo cambiar. Cuando tú observas a otros viviendo a un nivel más alto, te debe de producir, número uno, un poco de celo. El celo no siempre es malo. El celo es como que, podemos decir envidia, a lo mejor suena un poco mejor, ¿no? Me da envidia, ¿no? Te debe de producir algo de insatisfacción. Oye, pero yo veo que hay otra manera de vivir. Entonces debes de sentir esa insatisfacción y quizás un poco de coraje. Coraje en decir, ¿Por qué yo no? sí, así como estilo mexicano, Chihuahua. Chihuahua, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no? Exactamente. Y luego, algunos, no todos, pero al sentir eso, algunos toman decisiones importantes de cambiar en esos momentos. Y así es como funciona. Yo te doy otro ejemplo personal, y no en cada uno voy a dar un ejemplo personal, pero yo he tenido, casi en cada uno, me han inspirado a cambiar en esto. Yo vengo de una familia, mi padre, una familia normal. Yo no sabía que no teníamos muchos recursos cuando era pequeño. Mi padre es de descendencia holandesa y la gente holandesa tiene fama de ser gente mezquina. Ahora, hay muchos multimillonarios, pero no disfrutan su dinero. Ahora, yo crecí en una familia así y mi padre así súper, con una mirada, y también nació y creció en la Gran Depresión de Estados Unidos. Entonces, él con una mirada y una forma de ver el dinero como que nunca va a haber suficiente. Tú nunca puedes tener lo suficiente como para estar preparado para lo que pudiera suceder. Y yo adopté, pues un niño, ¿no? Esa mentalidad. Entonces, el dinero es algo que perseguir. El dinero nunca es suficiente. Tienes que cuidar mucho. Cuidado cuánto compartes con otros.
Mi padre, un gran administrador de lo que tenía y ahora tiene bastante, pero y después él cambió, pero cuando yo era niño, así yo crecí. Y entonces a los 19, 20 años, por decisiones que tomé en mi vida, comencé a observar personas con una mirada completamente diferente que yo, una mirada o una manera de ver de abundancia. Siempre habrá suficiente. Y siempre tú puedes dar y dar y dar y dar y desprenderte de lo que tú posees. Y siempre más llegará a tu vida. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo? Yo observaba gente así que súper, y gente que no eran millonarios, pero vivían con otra mentalidad de abundancia. Y me inspiró a cambiar. Y yo dije, no, 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 no. Incluso yo comencé el camino a cambiar antes de casarme con mi esposa, incluso antes bueno, no, no es cierto, yo la conocí, pero no estábamos saliendo porque yo vivía en otra parte de Estados Unidos. Em, y este proceso comenzó en mi vida. Yo me casé con una mujer, ya después, qué bueno que comenzó el proceso, porque me casé con una mujer, Carla, que sale de una familia con una mentalidad de abundancia, de abundancia. Siempre va a haber y hay que hacer todo, hay que pensar así, hay que vivir así, siempre. Y entonces ya casándome con Carla, eso agregó y me ayudó con el cambio que había comenzado. Pero todo, y mis suegros son gente súper abundantes, incluso dan de lo que no tienen. Y me da, la verdad, porque hablo con mi cuñado que me dice de sus padres, dice, mis papás dan de lo que ni siquiera tienen. Yo manejo sus finanzas, pero sorprendentemente Ale siempre tiene. O sea, entonces yo vi lo suficiente para decir, hey, Juan va a cambiar. Entonces, eso es el punto número 2, ¿no? Modelos, personas que tú puedes ver y ves lo suficiente como para sentirte inspirada a decir, y yo voy a ser otra persona. Moraleja, encuentra modelos que te inspiren a cambiar. Así es. Número 3, las personas cambian cuando aprenden lo suficiente como para querer cambiar. Y esto trata de, pues, tú sabes, exponernos. No solamente estamos hablando de educación formal, sino de educación informal, de autodidacta. O sea, exponernos a contenidos que nos dejen ver el potencial que tenemos para catalizar cambios, para producir cambios en nosotros y alrededor de nosotros. Sí, sí, por lo menos llevarnos a querer cambiar. Ale, la verdad, hay un dicho y es cierto, información empodera, definitivamente. Cuando no sé lo que no sé, todo sigue igual en mi vida. Todo es ceguera. Sí, no sé lo que no sé y entonces mi vida sigue así. Cuando comienzo a ver algo nuevo, cuando comienzo a ver lo que no sé, algo como que, ¿cómo? ¿Hay algo más en esta vida? ¿No? Y entonces comienzo a ver la magnitud o un área que comienza a iluminarme, o sea, wow, yo nunca sabía nada de tal cosa. Claro. Entonces ya comienza a ver, yo aprendo un poco y ya comienza a crecer dentro de mí. Ay, hay un mundo ahí que yo no sé nada. Así es. Y comienza esa inquietud de saber más. Y entre más llego a saber, más me empodera a aprender y querer ya agregar eso a mi vida. Y eso me inspira a cambiar. Y eso es muy, muy importante. Y te prometo, Ale, que para el último punto no voy a poner ningún ejemplo personal. Pero estoy pensando, yo tengo otro ejemplo personal en eso. Pero es muy, ya ahora sí, pensando en John
mi amigo y mentor, y ahora hablando del libro Cambie su Mundo, que es un libro para todos, pero es un libro que pasa por un lente de liderazgo. Y yo me acuerdo que más o menos a los 20 años de edad, yo comencé a escuchar la palabra, ese término, liderazgo. Y yo vengo de un trasfondo que nada, no. Obviamente había escuchado la palabra, pero ya en el concepto de liderazgo como algo importante, como algo que produce cierta cosa, ¿no? Y, y yo comencé a pensar precisamente así. ¿Y eso? Y entre más escuchaba, más me daba cuenta em, que hay todo un mundo detrás de esa palabra. La palabra representaba todo un mundo llamado liderazgo, del cual yo me estaba perdiendo. Claro. Entonces, información, como estamos hablando, ya me llevó a como esa inquietud, y entonces yo dije, no, yo tengo que... Ahí es cuando a los 20 años, ni me acuerdo cómo me topé con, en aquel entonces John hacía una enseñanza cada mes y lo sacaba en aquel entonces en Cassettes. cassettes. Enjoy, Correcto. Enjoy Club. Enjoy Club, se llamaba Enjoy Club. Y yo me inscribí. Yo pagué, no sé, los $99 y decía, a ver eso. Yo escuchaba cada enseñanza y Ale, mira, la gente se va a reír y no sé cómo explicarlo, pero Ale, yo no sabía nada de liderazgo, pero estoy hablando de nada, nada. Yo no entendía ni el concepto ni nada. Para mí liderazgo era pues la palabra líder con un asgo. O sea, líder. Hay alguien que es el jefe aquí, es el líder. Eso es liderazgo. Es lo único que sabía. Y escuchar a John hablar de conceptos, de principios, del poder del liderazgo y todo. Y entonces, entre más aprendía, más yo me daba cuenta de un mundo. Yo decía, no, yo entro en ese mundo. Y entre más aprendí, entonces más inspirado a cambiar y aprender y cambiar y aprender. Claro. Y ese es el tercer punto. Em, que personas cambian cuando aprenden lo suficiente. Comencé a aprender de liderazgo y ya llevamos, ¿qué? 35, 36 años. Yo llevo 36 años desde ese día y el mundo del liderazgo sigo aprendiendo y sigo queriendo cambiar. Y por eso es que yo quiero tomar un momento, Juan, antes de cerrar con el último punto, para animar a todos los que nos ven o escuchan a seguirte exponiendo a contenido que te ayude a crecer en cada área de tu vida, pero ahora hablando específicamente de liderazgo y de crecimiento personal. Por eso tenemos el podcast, por eso el compromiso de mantenernos haciendo y sacando cada semana contenido relevante, práctico, que puedas aplicar a tu vida y puedas compartir con otros, porque si no nos exponemos a información que nos ayude a ver lo que no estamos viendo, no vamos a cambiar, probablemente. Entonces, esa es la razón de seguir haciendo lo que hacemos. Sí, y por eso altamente recomendamos que seas constante Sí. con el podcast y que lo compartes con otro, porque a la medida de que otros a tu lado, a tu par, alrededor tuyo, vaya creciendo igual, ustedes van a ser empoderados a soñar juntos, a crecer juntos, a cambiar tu propia vida y luego cambiar comunidades y países que en este episodio simplemente estamos hablando del inicio, ¿no? Sí. Esos detonadores que nos lleva a decir, hey, yo no voy a quedar igual, yo voy a cambiar. Pero ya el episodio que viene hablaremos de, ok, ¿qué tengo que hacer y cómo le hago hoy? De acuerdo. Pero antes de saltar a ese último episodio, cerramos diciendo este cuarto pues elemento, 4 momentos del cambio. El cuarto es básicamente el que dice que las personas cambian cuando reciben lo suficiente para ser capaces de cambiar. Y yo quiero que quienes nos escuchan piensen en un momento en todo lo que has recibido en tu vida, porque
no es cierto que cuando nos sentimos afortunados y decimos, yo no debería seguir viviendo así porque he recibido demasiado, debería compartirlo con otros, Sí. debería enseñarlo a otros, debería ser más agradecido, debería ser más propositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando recibimos suficiente, entonces estamos en condición de cambiar. Sí, me encanta la secuencia, Ale. El primero es sufrimiento, o sea, el sufrimiento no lleva, pero cuando pensamos en el 2, 3 y 4, cuando vemos, o sea, modelos. Cuando aprendemos, así es, ya queremos cambiar o nos empodera a cambiar, y ahora cuando recibimos, sí. o sea, ok, uno te puede llevar al otro, ok, yo veo algo, entonces me inspira a querer aprender, como yo hice en cuanto al liderazgo, ¿no? Y ahora conforme he estado recibiendo más información, más conocimiento, poniéndolo en práctica, ahora ese me empodera a yo cambiar como persona, pero también me empodera a ayudar a otros De acuerdo. a cambiar. Así es. En el libro de John habla acerca de sueños, ¿no? Y el mundo no busca más soñadores, busca personas que realizan sueños. Así es. Sus propios sueños y ayudan a otros a realizar sus sueños. Y eso básicamente es el siguiente paso cuando uno recibe lo suficiente para ser capaces de cambiar, ya le empodera a comenzar a poner en práctica eso y desarrollar eso lo que tiene adentro. Totalmente. Sí, yo jamás, de los jamases, Ale, hace 20 años atrás, creía que yo tenía un podcast adentro. Exacto. ¿Me entiendes? Jamás. Sí, obvio, en aquel entonces ni siquiera... Cassettes, pues. Ni siquiera existían los podcasts. pero yo tenía una semilla de podcast Sí. en mi corazón. Esa semilla de podcast podría estar en mi corazón todavía en forma de semilla. ¿Qué es lo que hizo que la semilla brotara, creciera y ahora está llevando fruto? Haber recibido lo suficiente para ahora decir, wow, y ya puedo, y seguimos. Y yo sé que hay semillas todavía dentro de mí que yo no sé qué están. Pero entre más recibo y más practico, más cambio, más hace que los sueños que yo tengo adentro, las semillas que yo tengo adentro, se puedan realizar. Y ya ahora yo puedo ayudar que los sueños de otros se realicen. Entonces es el poder de recibir y de crecer, comenzar a poder soñar y poner pies a los sueños nuestros, que precisamente ya es el tema de la semana que viene. Correcto. Solo antes de despedirlo, resumo lo que conversamos hoy y te dejamos un par de preguntas como takeaway para que reflexiones estos días. Lo que hablamos hoy es acerca de los 4 momentos del cambio. Las personas cambian. Número 1, cuando el sufrimiento les obliga a hacerlo. Número 2, cuando ven lo suficiente. Tú hablabas de modelos, Juan, como para sentirse inspirados. Número 3, cuando aprenden lo suficiente, como para querer cambiar. Y número 4, finalmente, cuando reciben lo suficiente como para ser capaces de cambiar. La tarea es esta. Haz estas 2 preguntas durante esta semana, mientras esperas el próximo episodio. ¿Cuál de esos momentos, de los 4 que hablamos hoy, describe tu vida en este preciso instante? ¿Cuál cambio en tu mundo ha estado esperando por tu acción? Porque alrededor de ti las cosas necesitan cambiar y hay algunas de esas que no van a cambiar a menos que tú lo promuevas. Ale, yo quiero terminar hoy recordando a las personas, pues obviamente del libro de John, Cambia su mundo, pero como yo les dije al principio, hay toda una plataforma detrás o todo un proceso. Obvio, hoy hablamos acerca del primer paso. Uno tiene que querer cambiar y hay diferentes maneras, de diferentes cosas que nos lleva a esto y lo que sucede. Pero les quiero animar, y esto va a estar en las hojas de discusión, que visitan la página Change Your World. Change Your World. Obviamente está en inglés, changeyourworld.com.
y está en español. Ya entrando ahí, vas a ver arriba que dice español. Entonces picas ahí y está en español. Y yo creo que pueden accesar eso yendo a cambiatumundo.com. Pero vamos a checarlo bien y en el próximo episodio les vamos a confirmar eso. No te lo pierdas. Nos escuchamos en una semana. ¿Quieres hacernos algún comentario, proponer un tema o dejarnos saber tu opinión acerca del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken? Entonces ve a cualquiera de las plataformas desde donde nos escuchas, Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, y déjanos tus likes y comentarios. Juntos seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.